Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues pongan atención al anuncio que queremos darles primero antes de comenzar el devocional. Y es de que, como se les ha estado anunciando, este domingo vamos a estar teniendo nuestro servicio en el lugar que Dios ya ha asignado. El punto de reunión será ahí antes de llegar a la construcción que hace 2 años y medio estábamos haciendo. Es por ese camino, ahí vamos a estar cuando ustedes lleguen antes de las 10 de la mañana, con toldos, con las sillas, y vamos a estar ahí. Ese va a ser el punto de reunión. Si tienen alguna duda, pregunten por medio del devocional, pero ahí nos vamos a ver por ese camino. Son más o menos como unos 50 metros o 60 metros antes de llegar a donde estaba el terreno anterior. Y ya el domingo se les darán más detalles acerca de todo. Y por favor, sí queremos hacer una invitación a todos para que estén presentes. Todos los que se sientan parte de Creo en Ti, que sientan un espíritu de pertenencia, de familiaridad, de hermandad, pues ahí los esperamos. Lleven lo que puedan llevar para compartir los alimentos, porque eso no lo cambiaremos. Ese es el orden que Dios estableció en la iglesia primitiva, el compartir no solo la palabra, las oraciones, sino también los alimentos, y lo seguiremos haciendo con el favor de Dios. Entonces, cualquier duda o pregunta, por favor, con confianza. Si ustedes no tienen ride para venir de Valle o de Salamanca, bueno, comuníquense con hermanos que tengan vehículo, pero procuremos estar todos presentes. Es un día muy especial para orar juntos y consagrar ese lugar que Dios ha asignado el domingo, y ya estaremos dando más detalles acerca de cómo fue. Y así es de que, por favor, no se lo vayan a perder. Vuelvo a repetir, el punto de reunión es como si fueran a la construcción. Ahí vamos a estar desde la carretera, se va a ver el toldo ya colocado y las sillas. No va a haber ninguna equivocación o ninguna confusión de nada, ¿sí? Y pongan atención en la palabra de hoy, que podríamos decir que es la primera parte de lo que estaremos viendo el domingo. Y es un título muy sorprendente el día de hoy, y es Desactive el infierno con acción de gracias, o cómo desactivar el infierno, que suena un poco así como valiente, pero pongan por favor toda su atención. Y es muy claro que cuando todos volvimos a nacer de nuevo, nuestro deseo de complacer a Dios y de hacer su voluntad se volvió parte de nuestra naturaleza, porque el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, su deseo es glorificar a Cristo, porque viene naturalmente. Pero lo que muchos creyentes no saben es que Dios no puso ese deseo en nosotros y luego hizo que su voluntad fuera algo tan oscuro que no pudiéramos descubrirla o lograrla. La voluntad de Dios se convierte instintivamente en la voluntad de los creyentes por medio de la relación íntima con Jesucristo. La voluntad de Dios no es complicada. Muchas personas piden, por ejemplo, que se ore por ellos y dicen que solo quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero la respuesta siempre es que la voluntad de Dios se encuentra en la oración del mismo Señor Jesucristo. En Mateo 6:10, cuando Él dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es simplemente que la realidad del cielo se convierta en la realidad de la tierra. Nuestro rol en cumplir como en el cielo, ¿cuál es? Nosotros somos la autoridad delegada de Dios, y como tal, nuestra obediencia juega un papel importante en ver la voluntad de Dios cumplida en la tierra. En Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, Pablo nos instruye: estén siempre alegres,
Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esto es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hay dos cosas para destacar en estas palabras. Primero, la voluntad de Dios no está solamente enfocada en si nos convertimos en médicos o en maestros, en ingenieros o cualquier profesión, o en si se supone que desayunemos sándwich o chilaquiles, nada de eso, sino está enfocado en lo que hacemos para posicionar nuestro corazón en relación con Dios en todo momento y en toda circunstancia. En segundo lugar, dice estar alegres, orar y agradecer son todos actos de nuestra voluntad, que particularmente en momentos de dificultad, de debilidad o de incertidumbre requieren de fe. Hay actividades que atraen nuestro foco o nuestro enfoque hacia el cielo para concordar con lo que es cierto, sin importar lo que sintamos o lo que percibamos con nuestros sentidos físicos y nuestras emociones. Y como nuestro acuerdo es lo que atrae la fuerza y la realidad del cielo a nuestras vidas y circunstancias, tiene sentido que estas actividades cumplan la voluntad de Dios expresada en la oración del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La transformación del corazón es el primer paso para traer el cielo a la tierra. Y debido a que estar alegres y orar y agradecer atraen el cielo, pues son herramientas vitales para fortalecernos en el Señor. Ahora, notarán que se supone que todas estas cosas estén continuamente en progreso en nuestras vidas. No están reservadas para las crisis o las fiestas, son un estilo de vida, así como lo son las herramientas que usamos para ministrarnos a nosotros mismos. Una gran razón para esto es que en medio de una crisis o dificultad, suele ser muy difícil, si no es que imposible, sentarse y razonar como deberíamos responder. La dificultad logra exponer el grado al cual nuestras vidas y mentes han sido transformadas, en verdad, por una perspectiva celestial para que ciertas respuestas sean habituales. Las cosas que practicamos como estilo de vida nos equipan para las dificultades. En los estudios posteriores que estaremos viendo durante la semana, vamos a compartir muchas formas en que el Señor nos enseña a estar alegres y a orar, así como las perspectivas que podemos adquirir, aprender de cómo y por qué aquellas cosas traen fortaleza a nuestra vida. Pero hoy hablaremos de dar gracias. Escuchen muy bien, eso está hermoso y poderoso. Dar gracias está de acuerdo con el cielo, porque reconoce la verdad de que nuestras vidas son un regalo de Dios, un don de Dios, y que Él es el soberano sobre todas las cosas. Dios es extremadamente generoso y la vida que Él nos dio a experimentar en este planeta no es una vida de supervivencia solamente, sino de abundancia y de bendición. Pero no podremos experimentar esa vida a menos que reconozcamos adecuadamente que se nos ha dado. Esa es la realidad de recibir un don. Si no comprendemos lo que se nos ha dado, pues no vamos a comprender su propósito ni podremos experimentar sus beneficios. Por ejemplo, imaginen la mañana de Navidad. Ustedes han pasado los últimos meses haciendo compras, seleccionando regalos para cada uno de los miembros de su familia, que demuestren el conocimiento íntimo que tienen de sus intereses, de sus deseos, y no han escatimado en gastos para comprarles regalos, pues que les agraden, que serán a la vez para que los disfruten y beneficio de cada persona. Pero cuando su familia se acerca al árbol de Navidad, una persona ignora completamente los regalos. Otra persona abre su regalo, pero comienza a usarlo para otra cosa y no para el fin para el que fue hecho. Una
Una tercera persona sostiene el regalo en sus manos y se niega a abrirlo. Y para empeorar las cosas, ninguno de ellos siquiera reconoció que fue usted quien les regaló esos regalos. Ahora, la pregunta es, ¿pueden ver cómo estas respuestas no solo son tontas, sino también profundamente dañinas para la relación familiar? Pues tristemente es así como muchos creyentes responden a los regalos de Dios, particularmente a los dones del Espíritu. Por eso muchas personas no reciben lo que el Señor les ha ofrecido, porque no comprenden qué son los dones o cómo usarlos, y dicen cosas ridículas como: es que hablar en lenguas es el menor de los dones, así que no necesito concentrarme en él. Si mis hijos, por ejemplo, me dijeran algo sobre uno de los regalos que les regalé, pues me sentiría muy triste. Yo diría: es tuyo, no me importa cuán pequeño creas que es el regalo, pero lo compré pensando en ti. Y yo no hago regalos baratos. Si lo abres, te mostraré qué es y cómo usarlo. Tal rechazo de los dones es una arrogancia absoluta. Dar gracias tiene una actitud de humildad. Dar gracias es la única manera adecuada de recibir lo que Dios nos dio, porque honra nuestra relación con Él, expresando confianza en su bondad, incluso si todavía no comprendemos lo que hemos recibido. Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto por dos razones principales. Lo hace para que prosperemos y podamos tener éxito en la vida, y para demostrar su amor como una invitación a tener una relación. Cuando practicamos dar gracias como estilo de vida, reconocemos que los dones que recibimos del Señor vienen con ese propósito. Dar gracias nos pone en camino a conocer a Dios en una relación y a descubrir las razones por las cuales nos hizo y nos creó. Ahora, cuando Dios nos dice que le demos gracias, no te está sugiriendo ni insinuando que Él da para obtener algo de nosotros. No nos manipula con sus dones. Él quiere que le agradezcamos, porque el agradecimiento reconoce la verdad sobre nuestras vidas. Y cuando estamos de acuerdo con la verdad, pues la verdad nos hace libres para ver y manifestar la grandeza que Él puso en nosotros como seres humanos, a quienes ha hecho a su imagen y semejanza. Pero cuando no damos gracias a Dios, en realidad estamos separándonos de quienes somos. Eso es lo que Pablo les dice a los romanos, en Romanos 1, 18 al 21. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Pablo dice básicamente que Dios no ha mantenido en secreto quién es Él. Conocerlo no es difícil, es la cosa más obvia del mundo. Todo lo que hay que hacer es glorificarlo como Dios y darle gracias. Y como está de acuerdo con la verdad, esa respuesta nos da acceso libre a los muchos tesoros del conocimiento de Dios. Pero sin esa respuesta, nuestros pensamientos se vuelven inútiles y nuestros corazones se oscurecen. Inútil significa sin propósito. Cuando no mantenemos la respuesta de dar gracias por todo en nuestras vidas, nuestros pensamientos se alejan de nuestro propósito en Dios. Cuando perdemos de vista nuestro propósito, inevitablemente hacemos elecciones que están fuera de las intenciones de Dios para nuestras vidas, lo cual puede ser solamente destructivo, porque trabaja en contra de lo que Dios diseñó para nosotros.
Un corazón oscuro es un corazón que no puede percibir la realidad espiritual. No está movilizado por los deseos y los afectos del Señor y como resultado no puede responder a su invitación a una relación que es la fuente de la vida, como Pablo sigue explicando en Romanos en el capítulo 1. Un corazón oscuro pervierte nuestros deseos y nos lleva a toda clase de pecados que degradan nuestra identidad y nuestras relaciones. Los pecados más perversos conocidos por el hombre entraron por una puerta que dejó abierta la ausencia de gratitud. Por eso hay unas consecuencias graves del no ser agradecidos. Ahora, como dar gracias nos mantiene cuerdos y vivos porque nos conecta con la fuente de nuestra vida y propósito, tiene sentido que Pablo nos instruya a que demos gracias en toda situación, cualquiera que sea. La acción de gracias nos mantiene cuerdos y vivos, pero hay una dimensión específica de dar gracias que es particularmente poderosa en tiempos de dificultad y adversidad. Y encontramos ese principio en la primera carta de Pablo a Timoteo, cuando él dice en primera de Timoteo 4 del 1 al 5, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. No permitirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Atentos aquí. La comida era uno de los mayores asuntos controversiales con los que la iglesia del primer siglo luchó, y en especial con aquellos alimentos ofrecidos a los ídolos. Y tanto los creyentes judíos como los gentiles temían que esa comida estuviera contaminada porque había sido dedicada a espíritus demoníacos. Y los falsos maestros de esa época explotaban esa creencia y causaban toda clase de sumisión y división. Ahora, resulta interesante que en este pasaje Pablo no está desacreditando esa idea, ni dice que dedicarles comida a los ídolos no tiene poder. No está diciendo eso. Simplemente dice que cuando se combina la acción de gracias con la palabra de Dios y la oración, es suficientemente poderoso para desautorizar esa dedicación y crear una más fuerte. Una dedicación al Señor. Dice que la acción de gracia santifica todo lo que toca. La acción de gracia nos mantiene cuerdos y vivos. La santificación es un tema muy importante en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento estaba asociada principalmente con los rituales específicos que Dios estableció para apartar como instrumentos, vasijas, piezas de mobiliario, de muebles, para que los sacerdotes usaran en el tabernáculo de Moisés y más tarde en el templo de Salomón. Después de que un artesano terminaba de modelar un recipiente para ser usado en los sacrificios, por ejemplo, se le rociaba con sangre del altar. Y desde ese momento jamás se le usaba para otra cosa más que para servicios sacerdotales en el templo. O sea, era apartado, santificado completamente para Dios. En el Nuevo Testamento, los creyentes, los cristianos, somos santificados por la sangre de Jesús y separados para Dios. Esa santificación es aún más poderosa porque no nos convertimos solamente en vasijas para que Él nos use para lograr sus propósitos, sino que el mismísimo proceso por el cual su vida, su poder y su amor fluyen en nosotros es el proceso que nos transforma a su imagen y semejanza.
O sea, nos convertimos en uno con aquel para el que fuimos separados. Cuando Pablo dice que la acción de gracias santifica la comida, está diciendo que la separa para Dios y para sus propósitos. Dar gracias cambia la mismísima naturaleza del alimento y lo convierte en algo sagrado. Esa verdad se extiende más allá de la comida impura, se extiende a cada situación en las que encontramos que esos poderes demoníacos traban el poder de Dios. Por eso es importante recordar que no todo lo que sucede en la vida es voluntad de Él. Él no causó la crisis, Dios no causó la crisis de que una nación o una persona esté enfrentando. Dios no puede dar cosas que no son buenas porque no las tiene. Alguien solo puede dar lo que tiene y Dios solo da dones buenos porque Él es bueno y solo puede dar obsequios, regalos buenos. Dios es bueno. Entonces, dar gracias en toda situación no significa decir que la adversidad o el problema provino de Dios, pero dar gracias en medio de una situación adversa, en medio de una dificultad que intenta poner trabas a nuestra fe y destruirnos, pues nos permite tomar las riendas de la situación y separarla para Dios y sus propósitos. Cuando damos gracias, el arma que el enemigo intentaba usar para separarnos de nuestro propósito divino llega a nuestras manos y se convierte en la mismísima cosa que nos acerca más a ese propósito. Jesús declaró que Él nos envía al mundo con la misma misión que el Padre le dio. ¿Y cuál es? Primera de Juan 3:8, destruir las obras del diablo. Y dar gracias logra la justicia divina del reino, porque el enemigo es destruido solamente por nuestras acciones de gracias, por reconocer que Dios es el que está permitiendo lo que el enemigo intenta para usar para nuestra destrucción. El Señor lo torna para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. El solo hecho de saber que podemos participar en la destrucción de los propósitos del enemigo, pues debería movilizarnos a dar gracias. Uno de los ejemplos más claros de justicia divina de las Escrituras se encuentra en el libro de Esther, la historia de Amán, quien fue colgado en la misma horca que él había construido para destruir a Mardoqueo. Más tarde, esta justicia se completó aún más cuando Mardoqueo asumió el puesto de Amán en la corte del rey. Y lo maravilloso de esta historia es que Mardoqueo no tuvo que hacer justicia él mismo, simplemente mantuvo su enfoque en su deber para con el rey pagano y su pueblo. Esa es la naturaleza de la guerra en el reino. Nosotros no peleamos enfocados en el diablo, sino mantenemos nuestro enfoque en el rey y en su reino. Y el diablo no puede evitar ser derrotado por el gobierno de Dios que crece en nosotros. Esto ilustra otra razón por la cual dar gracias es poderoso en momentos de adversidad. El Salmo 100, verso 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias. La acción de gracias nos trae a la presencia manifiesta de Dios y nos conecta con lo que Él hace y dice en medio de nuestras circunstancias. Dar gracias nos ayuda a establecer nuestro enfoque en Él para que nuestra percepción cambie de la realidad terrenal a la realidad celestial. Algo que debemos hacer para liberar la fortaleza del cielo en nuestras circunstancias. Ahora, escuchen muy bien esto. Necesitamos proponernos vivir de tal forma que nada se vuelva más grande que nuestra conciencia de la presencia de Dios. Porque a veces un conflicto puede ser tan simple como las malas noticias en la televisión.
Si comienzas a pesar en tu corazón y a crecer más que tu percepción de Dios, pues inconscientemente tu afecto hacia Dios, para volverte más consciente de su presencia, se estará apagando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces debemos apagar la televisión, abandonar la habitación o donde la tengas, y para volver a redirigir tu enfoque hacia Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Él es más grande. Tenemos que tener todo nuestro ser en una posición en la cual estemos conscientes de su presencia y que su mundo, su reino, invada nuestra vida y nuestras circunstancias. Si no mantenemos esa expectativa, entonces otras fuerzas serán las que estarán movilizando tu vida y van a comenzar a vivir o vas a comenzar a vivir a la defensiva en lugar de la ofensiva. Pero cuando nos mantenemos cerca de la presencia de Dios por medio de la acción de gracias, no solo nos volvemos conscientes de su habilidad absoluta de invadir lo imposible, sino que sentimos su amor radical y su deleite en nosotros. Al dar gracias por los dones buenos que Él puso en nuestra vida, presentamos evidencias convincentes de que Él es nuestro Padre y que su opinión básicamente cancela todas las demás. Y lo maravilloso y hermoso es que cuando comenzamos a dar gracias, incluso cuando parece difícil recordar una oración respondida, enseguida nuestro enfoque en lo bueno de nuestras vidas abre paso al gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como dice Sofonías 3:17, Santiago también hablaba de dar gracias cuando dijo que nos consideráramos muy dichosos cuando tuviéramos tribulaciones, porque dar gracias incluye hacer un inventario de los dones, de los regalos de Dios en nuestras vidas. Es muy simple. Si quieres descubrir la habilidad de dar gracias para traer fortaleza en los tiempos difíciles a tu vida, pues necesitas seguir haciendo un inventario de las cosas que Dios te ha dado hasta llegar a la conclusión de que es momento de que te regocijes. Es muy difícil permanecer deprimido por las circunstancias cuando estás lleno con la conciencia del amor de Dios y de la bondad de Dios que nos rodea y nos alienta para nuestras vidas. Hay un nivel de vida que podemos alcanzar donde practicamos dar gracias como estilo de vida, un lugar donde recordamos las oraciones respondidas, y cuando llega la dificultad tenemos un inventario enorme de bendiciones accesibles para acercarnos instantáneamente a la presencia de Dios, así como el gozo y el deleite que Él siente por nosotros. Esa es una realidad más grande que cualquier acusación, crisis o conflicto que pudiera atravesarse en nuestro camino. Cuando aprendemos a vivir en este reino, nada puede alejarnos de nuestro propósito. Incluso el enemigo nos ayuda a lograrlo. Desde la perspectiva celestial, es razonable dar gracias en toda situación. Ahora, aquí viene la parte interesante. La obediencia trae progreso espiritual. A ver, dígalo conmigo. La obediencia trae progreso espiritual. Nuestra identidad como creyentes es primero como adoradores. Lo voy a repetir de nuevo. Nuestra identidad como creyentes es primero como adoradores. Esto significa que nuestro trabajo principal es ministrarle al Señor y que todo lo que hacemos en el servicio a la gente debe ser un desbordamiento y una consecuencia natural de ese ministerio primario que Él nos dio. No solo eso,
sino que modela nuestra alabanza y nuestra adoración de acuerdo con la definición y la descripción en los salmos, que incluyen expresiones físicas como gritar, aplaudir, saltar, hacer sonidos de alegría. Es una manera de darle gracias a Dios. Eso significa que mi personalidad verdadera en Cristo incluye la capacidad de demostrarle mi amor por medio de expresiones que están en la palabra de Dios. Es quien soy. Es permitir que mi imagen de mí mismo, de ser reservado, callado, no permitir que nos robe la experiencia de nuestra nueva naturaleza, que tiene la libertad de expresar externamente nuestro gozo en Dios. Ahora, escuchen muy bien, la alabanza no es agradable para la carne, lo cual puede ser una de las razones por las que es tan poderosa a la hora de remover esa nube de opresión. El enemigo se fortalece con el consentimiento humano, y acordar o ponerse de acuerdo con cualquier cosa que él dice le da lugar para matar, robar y destruir. Y promovemos que él venga a oprimirnos cuando nos ponemos de acuerdo con él. Pero la alabanza, con el regocijo, con la acción de gracias, cancela ese plan malvado. Y grábense muy bien esto: todos los salmos están llenos de expresiones de las emociones físicas. Incluso el rey David dice la palabra que en 2 de Samuel 6, 12 al 18, que cuando él trajo el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, a él no le interesó lo que la gente decía. Él se puso a danzar hasta que quedó solamente en un calzón de lino, y él siguió danzando para el Señor. La alabanza es una de las herramientas principales con las que Dios nos ha equipado para fortalecernos cuando estamos desanimados. El salmista David escribió en el Salmo 103 y el Salmo 104: bendice alma mía a Jehová. O sea, él le manda a su propia alma que se ordene y le dé gloria a Dios. Es importante que aprendamos cómo hacer que nuestras almas e incluso nuestros cuerpos se sometan a los propósitos de Dios. Mi mente, mi voluntad, mis emociones y mi cuerpo se llenan completamente con la convicción de lo que le estoy declarando al Señor, no solo con mis labios, sino también con mi cuerpo. Por eso Pablo dice a los romanos en Romanos 12:1 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro sacrificio racional. Y eso hace que la nube sobre nuestra cabeza, o sea, la nube de opresión, se vaya, porque la acción de gracias a través de la alabanza la elimina. La única manera de quebrar el acuerdo con la mentira del diablo es el arrepentimiento, como hablamos ayer y antier, cambiar nuestra manera de pensar. Y es en ese lugar de alabanza cuando alimentamos nuestra mente con la verdad de la naturaleza de Dios, hasta que creamos un nuevo acuerdo con la realidad espiritual. Y cuando ese acuerdo se establece, la realidad comienza a manifestarse en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Debemos estar de acuerdo con el cielo, pero eso requiere de más que arrepentimiento mental. Se necesitan pruebas físicas, demostraciones físicas para hacer que el arrepentimiento sea una realidad. Por eso yo cuando veo que está el tiempo de la alabanza, de la adoración, y que nadie aplaude, nadie se goza, pues se está poniendo de acuerdo con el enemigo. Pero al alinear nuestro cuerpo físico con lo que la palabra dice, llevamos a todo nuestro ser a estar de acuerdo con la verdad. Y al hacerlo, experimentamos el principio de que la obediencia física trae el progreso espiritual.
Y esto puede parecer un poco confuso para aquellos de nosotros que no nos gusta la idea de cumplir con todas las formalidades religiosas, entre comillas, y que queremos ser auténticos, muy formales, dirían algunos. La obediencia física trae progreso espiritual, pero la medida de autenticidad no es lo que uno siente o piensa, sino que esas cosas están alineadas o no con la realidad auténtica de lo que Dios dice. Y si no lo están, pues las Escrituras nos dicen que llegamos a ese lugar moviéndonos solamente por inercia, sin obedecer a Dios. Algunos dicen, escuchen esto es interesante, que es hipócrita hacer algo que uno no tiene ganas de hacer, como aplaudir, levantar las manos o cantar. Pero yo creo que es más hipócrita hacer solo lo que tenemos ganas de hacer y aún así llamarnos creyentes. Las acciones correctas liberan las emociones correctas y los pensamientos correctos. Pero ¿por qué es correcto cantar, gritar, saltar, danzar? ¿Por qué parece Dios querer esas expresiones tan radicales más que la reverencia silenciosa y callada? Escuchen bien, mientras que claro que hay momentos para estar quietos, los actos de celebración, de gozo, de alegría, tienen más énfasis en las descripciones del salmista de los salmos de cómo acercarse a Dios. Y la razón es que Dios es digno de celebración. Todas sus acciones y todos sus pensamientos para con nosotros son expresiones extravagantes de su amor, de su amabilidad, de su bondad, de su deleite en nosotros. Y nos lo da todo, no solo para bendecirnos por un momento, sino para invitarnos a entrar en la profunda bendición de conocerlo. Por eso, ¿cómo no darle gracias? Él se deleita en nosotros, por eso quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Él se regocija por nosotros con cantos, como dice Sofonías 3:17, nos rodea con cánticos de liberación. Por eso quiere que nosotros nos regocijemos por Él con cantos, con agradecimiento. Cuando le damos a Dios lo que Él nos da a nosotros, damos un paso adelante en nuestra relación con Él. Profundizamos nuestra conexión con la fuente de la vida. Y no solo eso, sino que cuando hacemos lo que Dios hace, alineamos nuestros cuerpos, espíritus y almas con lo que Él dijo. Se libera su naturaleza que fluye hasta nosotros en ese lugar de intimidad. Por eso el Señor decía y dice en Juan 4:23 y 24 que el único tipo de personas que Él busca son adoradores. El Espíritu Santo es la persona más gozosa que existe y el gozo es una de las expresiones primarias de su reino en nuestras vidas. Como dice Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y su mandamiento de regocijarnos siempre es una expresión de su deseo de que nosotros tengamos gozo siempre. O sea, simplemente está diciéndonos cómo recibirlo. No solo nos regocijamos porque tenemos gozo, también nos regocijamos en nuestra búsqueda del gozo. Cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho, pues no deberíamos detenernos en simplemente darle gracias. En cada uno de los actos de Dios hay una revelación de su naturaleza. Al ver la naturaleza de Dios, su extravagancia, su gozo, su amor, fidelidad, bondad y poder, la única respuesta sensata es alabarlo, darle gracias. La alabanza y el regocijo son dos caras de una misma moneda, como dice el Salmo 9:2,
quiero alegrarme y regocijarme en ti, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es difícil alabar efectivamente sin regocijo, sin incorporar nuestro cuerpo, mente y espíritu a una expresión de celebración. No podemos regocijarnos sin tener razón, y la razón es la naturaleza de Dios, revelada en su relación con nosotros, que declaramos en nuestras alabanzas. Cuando Dios dice regocíjense siempre, la implicación es que debemos establecer la alabanza como estilo de vida. Ahora, para ir concluyendo, escuchen muy bien, van a tener que escucharlo bien detalladamente para que puedan entender la palabra del domingo. La acción de gracias destruye los planes del diablo, y la alabanza que fluye de dar gracias se describe en Hebreos 13:15 como un sacrificio. Ese versículo nos da lineamientos, o sea, nos guía sobre qué clase de actividades califican genuinamente como alabanza. Primero, la alabanza debe costarnos algo, y solo entonces será una respuesta apropiada para el Dios que nos dio el costoso regalo de su propio Hijo. Muchas veces cuando nos forzamos a regocijarnos, muchas veces le ofrecemos a Dios, o le podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestra concentración, nuestra comodidad, pero Él quiere que demos un paso más allá de lo que es conveniente y más allá de las presiones de nuestras circunstancias. Eso es lo que hace que el acto de alabar sea una experiencia costosa. En segundo lugar, un sacrificio de alabanza debe ser, o debería siempre, requerir de fe, porque es imposible alabarlo a Él sin tener fe. En Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por eso regocijarnos requiere de fe. Cuando es la última cosa que tenemos ganas de hacer, o cuando no parece tener sentido en nuestras circunstancias presentes, no requiere de mucha fe bajar la cabeza y cantar tú eres digno, cuando realmente estamos pensando no valgo nada. Pero regocijarse verdaderamente en Él requiere que nos paremos firmes en la verdad que ya aceptamos por Él en el lugar donde estamos. Regocijarse requiere que reconozcamos que su bondad y fidelidad son más reales que nuestra dificultad presente. Requiere especialmente que lleguemos a la conclusión de que nuestra vida no se trata de nosotros. Solo el regocijo que demanda que estemos de acuerdo con la perspectiva de Dios en nuestra situación es el sacrificio de alabanza que lo complace a Él y que tiene el poder de transformarnos. Es la expresión de nuestra fe, y a veces ese regocijo es lo que David escribe en el Salmo 2:11: con temblor ríndanle alabanza. En otras palabras, no hay que sentirse lleno de fe para regocijarse, simplemente hay que hacerlo. Mientras que las naturalezas de la alabanza y del dar gracias pueden ser diferentes, pero siempre deben ir juntas, porque son pasos secuenciales hacia fortalecernos en el Señor. Debemos tener eso en mente siempre. Por eso dice el Salmo 104: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con cantos de alabanza. Ese versículo es un mapa de ruta hacia la presencia de Dios. Por eso nuestra meta debe ser mantener la acción de gracias y la alabanza hasta que todo nuestro cuerpo esté vivo en presencia de Dios. Pero también tenemos que recordar en ese momento que el enfoque no cambia de ministrarle a Dios a que nosotros consigamos lo que queremos. Dar gracias y alabar son herramientas para fortalecernos a nosotros mismos, no porque pueden ayudarnos a obtener algo del Señor, sino porque nos reconectan con nuestro propósito principal: ministrarle a Él en alabanza.
Y son cosas que nos llevan a su presencia y a la verdadera adoración. Es algo que solo sucede en ese lugar de comunión con su presencia. En la adoración, el sacrificio deja de ser una expresión física o una declaración verbal, porque ahora nosotros somos el sacrificio, y el fuego siempre cae donde hay sacrificio. Y cuando nosotros somos ese sacrificio, no vas a poder evitar que el fuego de Dios caiga sobre ti. Pero no tengas miedo, porque será un fuego purificador. Uy, 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 esto está hermoso. Ahora, el título del mensaje del domingo en el lugar que Dios ya asignó será Nuevos Comienzos sin barreras. ¿Cómo nuevos comienzos sin barreras? Bueno, el domingo lo entenderán. El domingo lo entenderán. Solo les puedo decir que Dios nos está dando una nueva oportunidad, pero para no volver a cometer los mismos errores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por ese lugar hermoso que ya has asignado, Señor. Porque nos gozaremos y nos alegraremos, Señor. Y como tú nos enseñaste hoy, dándote acción de gracias para que tú destruyas todos los planes del enemigo, Señor. Por eso entraremos por tus puertas con alabanza, con acción de gracias, Señor, para agradecerte lo bueno, lo bondadoso que eres tú, Señor. Señor, porque es tiempo de que la luz brille en medio de esta oscuridad inmensa, tenebrosa, densa, que penetre las tinieblas tu poder, Señor. Es tiempo, Señor, de que se levante un remanente lleno de fe, lleno de convicción, lleno del Espíritu Santo, Señor, para cumplir tu mandato, tu gran comisión que nos has encomendado a todos. Señor, yo te ruego en especial por todos los hermanos, que tú pongas en su corazón, Señor, que estemos reunidos este domingo juntos como un solo hombre, Señor, para regocijarnos, para convivir juntos en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Porque tu palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y sabemos que cuando dejamos de congregarnos es inevitable que venga el enfriamiento espiritual. Porque no hay como estar compartiendo, el mirarnos a los ojos, el mirarnos físicamente, el abrazarnos, el saludarnos, Señor, con un ósculo santo, como dice tu palabra, para traer, Señor, esa armonía que tú anhelas, Señor. Tú nos has dado las pautas para ministrarte, Señor, porque ese es nuestro principal objetivo, ministrar tu corazón. Y después tú nos alimentas con tu palabra, Señor hermosa. Señor, gracias por lo que tú harás. Hemos orado por ese lugar y sabemos que tú ya tienes ángeles asignados en todo ese lugar, Señor. Señor, y que tú traerás con bien a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, a gente nueva que va a venir el domingo, Señor, y que ninguno nos vamos a ir y a venir diferente, Señor, sino que tú nos vas a, sino que tú nos vas a llenar de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Queremos hacer tu voluntad, como tú nos has estado enseñando en la tierra como en el cielo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.